Buenas tardes, profesor. Soy Pedro Andrés Gloria, de la modalidad virtual Ingeniería de Telecomunicaciones. Voy a compartir mi proyecto de implementación de filtros. Comparto pantalla de la implementación en Google Colab. Entonces, primero, reconocer y pues, saber cómo bien se nos explicó en la clase que hay diferentes tipos de filtros y de acuerdo a la utilidad que se quiera, pues se hace el uso. Se conocieron las formas de hacerlo desde las ecuaciones matemáticas y fue la implementación y es la implementación que he propuesto en este proyecto. Aquí encontramos un filtro pasa alta con el método de enventanado, donde aquí se ven las funciones de pues, las ventanas definidas como funciones, los filtros, aquí está pues el filtro como tal, las ecuaciones del filtro y pues los otros elementos. Lo que se puede observar aquí en esta gráfica, tenemos este espectro en frecuencia de una señal aleatoria, realmente es una señal general aleatoriamente que puede corresponder a cualquier fenómeno natural incluso. Entonces tenemos esta señal. Aquí graficamos la respuesta al impulso del filtro generado, el filtro pasa alto, se ve la respuesta al impulso del filtro normal y ya cuando se utiliza el método de enventanado. Aquí encontramos el espectro de frecuencia ya de la señal filtrada. Si observamos, vemos que cuando se utiliza el método de ventanas, de ventaneo, de enventanado, hay una suavización de las señales. De este rizado se ve que es un poco más suave, lo que genera de alguna manera estabilidad en la señal. La caída es un poco más suavizada también, lo que ofrece muchas garantías al momento del procesamiento de señales. De igual manera tenemos el filtro pasa-bajas, también definido aquí, la forma matemática definida aquí, y encontramos esta una señal aleatoria que hemos diseñado para efectos de simulación. Tenemos la respuesta al impulso del filtro y tenemos el espectro de frecuencia de la señal filtrada. Esta es una señal, este es un filtro pues pasa-bajas. Aquí está, se atenúan todas estas frecuencias que están en rangos mucho más altos y deja pasar solo las señales pues que están en un rango, pues una frecuencia de corte ya determinada para que sea pasa-bajas. De igual podemos observar en esta comparación donde se ve la señal filtrada normalmente por el filtro y la señal filtrada con el método de enventanado, que las señales que pasan cuando se filtra sin utilizar de pronto el método de enventanado, pueden irse pequeños residuos ahí de otra frecuencia. En cambio, con el método de enventanado sí es un poco más estable, tendiendo a cero en ese caso. Lo mismo pasa pues con el filtro pasabanda. Tenemos una señal aleatoria, la respuesta al impulso, y aquí vemos la señal filtrada. Solo permite el paso de una banda determinada. Recordemos que aquí es necesario tener una frecuencia de corte inferior y una superior que acotaría las frecuencias que se van a permitir pasar. En el mismo sentido, tenemos un filtro rechazabanda que está definido, está definido aquí. Es la función donde se hace todo el proceso de normalización y pues la forma matemática que nos ofrece. Tenemos la señal, tenemos la respuesta al impulso y tenemos aquí suprimidas las frecuencias que efectivamente queríamos no pasar, en este caso no pasar. Aquí vemos la respuesta al impulso pues, de estos filtros, normalmente como las mostradas en clase, algo parecido. Y pasamos ahora entonces a la parte de convertir filtros analógicos a filtros IR digitales. En este caso tenemos el primer ejemplo que se nos presentó en la guía, y aquí tenemos la comparación, el versus de la respuesta en frecuencia del filtro analógico y el digital. ¿Qué se puede observar aquí? Que el filtro digital es mucho más suave, los cambios son menos abruptos, menos, lo que permite de alguna manera una transición adecuada en el proceso del filtrado de una señal. Este es un filtro pasabajas. Aquí vamos a ver el segundo ejemplo también de un filtro analógico, un filtro digital. Este es por el método de invariancia impulsional, y dándole diferentes valores a la T, como se nos recomendaba. Entonces encontramos el análogo aquí, esta partecita, el azulito, y vemos lo que pasa en los valores de T para el filtro digital que se ha obtenido por medio de este método. Vemos que ya hay unas pequeñas, va suavizando las caídas, pero aplanando, por decirlo así. Y este ya es el otro ejemplo por el método de la transformación bilineal. Encontramos aquí el filtro analógico que se diseñó y la respuesta también en frecuencia del filtro digital. Igual decimos, quizás el filtro digital suele ser un poco más preciso en este caso, permite el paso de señales que no se quieren, lo que evita ruidos
en en el procesamiento de señales. Esa es mi implementación de los filtros digitales para el curso de procesamiento digital de señales.